Ahora continuaremos fijándonos en la era del Imperio y avanzando en la historia. Brevemente, quiero revisar algunas de las características de la era del Imperio. Es un dominio del sistema cultural que se caracteriza por la agricultura, la jerarquía y el alfabeto. Cerca del 90% de la población trabajaban en la agricultura y menos del 10% eran ilustrados. Es un patrón básico que se estableció durante unos 4.500 años, pero hubo algunos cambios y quiero pensar en ellos igual que cuando se calienta el agua gradualmente y sus propiedades se mantienen casi igual. Esas eran las cosas que iban calentando la era del Imperio para hacer que llegara al punto de transición. Grandes asentamientos. Fijaros en Roma. Llegaron hasta 1 millón de personas. Los ingenieros romanos diseñaron alcantarillado y muchas otras cosas que les permitió crecer hasta ese tamaño. También hubo algunas ciudades chinas que poco después llegaron hacia 1 millón. Pero parece que la agricultura marcaba un límite máximo para las civilizaciones agrícolas. Aquí tenéis la población, la que comprende todo ese tiempo. Aunque, como recordaréis los gráficos anteriores, aquí usamos una escala mucho menor. Hay que destacar algunos inventos que debemos reconocer a la era del Imperio, como, por ejemplo, aquí, en el año 1000 a.C., inicio del uso del carbón, así que los combustibles sólidos no son solo cosa de hoy en día. La silla de montar, que abrió todo tipo de cambios en el ámbito político debido a lo que los nómadas podían hacer con ella, los pozos de agua, la fabricación de papel, otras cosas que fueron apareciendo. Pero ninguno de ellos por sí solos fueron la causa de tanto cambio en las masas como para propiciar un cambio social. Entonces, ¿qué nos lleva a la transición de la era del Imperio a la planetaria? Hay mucha discusión acerca de cuáles fueron los detonantes, pero para mí uno de los más importantes factores fue que la innovación en sí misma se consideró como un activo. Y por innovación no hablo solo de la tecnológica, la social, me refiero a la filosófica. Hay todo tipo de áreas de cambio en la cultura. La innovación ha estado siempre ahí y hemos visto varias innovaciones. Pero antes de la era del Imperio, en la era tribal y en la transición entre ambas, los cambios eran tan lentos que era posible mantener la mitología del pasado. Sin registrar la información no te dabas cuenta, solo existía la comunicación oral y parecía que nada cambiaba en el tiempo. Durante la era del Imperio, las élites eran generalmente muy cautelosas con la innovación. Les gustaban algunas, pero normalmente las pisoteaban rápidamente. Y desde su punto de vista, probablemente hacían bien. Por lo menos, su experiencia en la historia les aconsejaba esa cautela. Europa acabó siendo la mejor posicionada para liderar la innovación. En 1500, cuando todo comienza, Europa era un territorio bastante atrasado comparado con otras partes del mundo. Pero estaba bien preparado, como lo estaba el creciente fértil para la agricultura. Preparada porque había múltiples centros de poder compitiendo y ninguno de ellos podía eludir el proceso de innovación. Sabían que estaban más atrasados que otras culturas. Empezaban a darse cuenta de eso y tenían mucho éxito con los barcos de guerra. Esta era la alta tecnología de 1500, la que permitió
que la pequeña y atrasada Portugal estableciera un imperio global. Veamos algunas de las dinámicas que llegaron con la innovación en Europa. Había muchos centros de poder y una gran dependencia de la superioridad tecnológica. El problema de eso es que a los otros no les lleva mucho tiempo copiar lo que tú haces, así que cuando te metes en esta dinámica no puedes parar. Lo que llevó a una carrera armamentística local, porque los españoles se dieron cuenta de lo que pasaba, al igual que los británicos y los franceses, y todo el mundo quería su protagonismo. Ese protagonismo les hizo enfrentarse entre ellos, y de ahí la carrera armamentística. Y esa carrera aceleró el desarrollo de Europa, pues cada vez se hacían más armas y mejores. Pero también llevó hacia la bancarrota a muchos reyes que tuvieron que volver al comercio para financiar lo que estaban haciendo. Y algunas de las tecnologías beneficiaron también al comercio. Así que el poder se extendió entre las élites de comerciantes, lo que suponía, visto por los reyes, otra amenaza. El comercio se expande. Y mientras lo hace, hay competencia comercial que lleva a más innovación y demanda de alfabetización. Con más alfabetización, más gente leyendo, las autoridades de la antigua cultura se debilitaron. Eso no les gustó. Apareció la Inquisición. Puede que lo recordéis. No quiero decir que no hubiera oposición. Por supuesto que la había. Pero no hubiera habido oposición si no se hubieran propiciado avances. De ahí que la influencia de las viejas élites disminuyera durante siglos. Recordad que hablamos de 1500 en adelante. Entonces emergen esas innovaciones religiosas, políticas y sociales. La Reforma Luterana, la Revolución Francesa y otras cosas de ese estilo. Todo surge de ese fermento que hervía en Europa. Todo empezó con los barcos de guerra portugueses. Y el proceso se realimenta y se sigue realimentando por todo el mundo. Con esto en mente, volvamos atrás para analizar nuestros tres indicadores: medios de subsistencia, modelo de relación social y nivel de desarrollo de la comunicación. Tenemos la era del imperio y una transición, por lo que voy a destacar de hoy en día es que es un instante en el que se sobreponen dos tiempos. Esto quizá nos permita ver lo que será la era planetaria si atisbamos lo que nos empieza a diferenciar de la era del imperio, o sea, de la era del imperio en sus inicios. Comencemos con el medio de subsistencia principal. En 1500, un 90% de la población se dedicaba a la agricultura. Y, por cierto, no se trataba de idílicos pequeños agricultores, sino de siervos y esclavos. No era una vida plácida. En 2007, año al que se refieren las últimas estadísticas de Naciones Unidas que tengo, se muestra una distribución y el tamaño de los círculos es proporcional a la población mundial de cada momento. Por supuesto que en números absolutos ahora hay más personas dedicadas a la agricultura, pero este ya no es el sector más grande. Hay mucha más diversidad de ocupaciones que en 1500. Ya no hay una ocupación principal, sino una gran diversidad. Y eso es un gran cambio. Voy a saltarme la organización social por ahora para pasar a la comunicación, al nivel de desarrollo de esta. Empieza con la expansión de los viajes, tantos barcos que llevan a la gente por todo y regresan con novedades de otras culturas extranjeras que se mezclan mucho.
La expansión de la alfabetización hasta el punto que nosotros, Naciones Unidas dice que ahora casi el 84% de los adultos son funcionalmente ilustrados. Sobrepasamos el 50% aproximadamente con la Segunda Guerra Mundial. Así que pasó durante las vidas de algunos de los que estáis en la sala. Pero eso, la gente solo ha sido mayoritariamente ilustrada en un pequeño espacio de tiempo de la historia reciente. Aceleración de las comunicaciones. Recuerdo cuando escribía cartas a algunas personas y las metía en sobres para enviarlas, y que quizá después de 2 semanas recibiera una carta de respuesta. Era algo muy bonito, de algún modo, pero... Y vamos mucho más allá del lenguaje. No usamos solo lenguaje en la actualidad. Desde un profundo punto de vista psicológico. Hay un gran aumento del acceso a la comunicación entre personas. Quisiera adentrarme con algo más de detalle en ello, mostrando esto. Estos son las líneas de telefonía móvil en un periodo de tiempo muy corto. Estos son 1990, 2000 y 2010. O sea, desde unos 25 años hasta hoy. Notaréis que no he escrito la escala aquí. Os muestro la curva y no os extraña ver una especie de curva logística. Y sí, lo es. Pero dejar que escriba aquí lo que es esta escala. Es el porcentaje de la población mundial. Debo hacer una advertencia. Esta es la forma en la que el Grupo de Naciones Unidas que sigue estas tendencias presenta esta información. En muchos países hay personas que tienen más de una línea de móvil, por lo que cada línea de móvil no representa a una persona. Sin embargo, esto es el 96%. El Banco Mundial estima que en 2012 el 75% de la humanidad tenía acceso a un móvil. Y eso es alucinante para la cultura por la que hemos atravesado. El año pasado se vendieron 1.000 millones de smartphones. Más smartphones que teléfonos de juguete. Lo que supone que el 28% de los mayores de 15 años tiene un smartphone. Bueno, a vosotros puede que os gusten o no os gusten los smartphones. Hay mucha discusión al respecto. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia cultural, es un profundo cambio del sistema del que aún no hemos visto sus consecuencias. Podemos intuir algo en cosas como la revolución de Facebook y otras cosas, pero es algo mucho más importante. Desde mi punto de vista, igual que la era del imperio requería la alfabetización, la era planetaria necesita telecomunicaciones y herramientas multimedia. En realidad no necesita más de lo que ya existe, pero ha sido necesario llegar hasta aquí para dar paso a las nuevas capacidades que representan la era planetaria. Entonces, voy a decir que la transición es un mayor número de medios de comunicación, de su velocidad y del conocimiento de su uso, y una expansión generalizada de la electrónica multimedia. Vale, para esto, la base de organización social, quiero destacar que en estos 500 años la gente ha tenido más oportunidad para elegir. Es difícil para nosotros imaginar la poca capacidad de elección que tenían en la era del imperio. Elección de ocupación, lugar de trabajo, líderes políticos, amigos y asociaciones, parejas sentimentales, dónde vivir, fuentes de información, creencias, bienes y servicios. No digo que sea perfecto, que todos tengan elección libre sobre todo,
tan solo que ha aumentado enormemente en los últimos 500 años, y que la elección rompe el poder de la coerción. No se puede mantener una jerarquía impuesta si la gente puede elegir escaparse. Simplemente ya no funciona. Ha habido dos respuestas a la mayor elección. Una ha sido el cambio a métodos de control más indirectos, subliminales y psicológicos. Ya sabéis, siguen intentándolo. Pero el problema de esto es que depende del control del flujo de información, de forma que funcionó en lugares como la Unión Soviética y aquí, mientras pudieron controlar todo lo que se emitía. Pero cuando hay más flujo de información persona a persona, P2P, aun sabiendo lo que la NSA puede llegar a controlar, todavía no se controla el flujo de información. En realidad, Snowden y la fragilidad de ese sistema de control creo que ilustran muy bien la forma en la que un individuo, Snowden, fue capaz de recopilar muchísimo material y que casi voló la coraza. Sí, intentarán hacerlo mejor, pero se trata de un sistema que pierde mucho aceite. La otra respuesta a tener mayor elección ha sido que las personas decidan por sí mismas. Lo que yo llamaría autogestión, colaboración consensuada en muchas escalas, ha aumentado mucho. Y esto comprende desde personas eligiendo a sus parejas hasta empresarios eligiendo a sus socios, pasando por personas que forman grupos con intereses comunes. Intereses comunes suena mal, pero me refiero a organizaciones medioambientales, organizaciones sanitarias y a todo tipo de grupos a cualquier escala. Ha habido un gran aumento de estas organizaciones, especialmente en las últimas décadas, pero en general en los últimos 500 años. Esto es análogo a cómo la naturaleza organiza la complejidad, a través de mucha simbiosis descentralizada y coevolución. Y como se trata de un patrón de la naturaleza, apuesto que es el que será más persistente. Por eso digo que más personas, la transición viene por más personas con mayor elección y que vamos hacia una organización social basada en autogestión y colaboración consensuada. Voy a ordenar esto poniendo esta imagen aquí de nuevo para que recordemos lo diferente que es el mundo de hoy en día. Puede que no estéis de acuerdo con el boceto que yo hago de la era planetaria, pero espero que entendáis que ya no estamos en la era del imperio. Estamos en un mundo muy diferente al que se muestra aquí.